Mi nombre es Gustavo Alcántara, soy profesor de Sociología Médica en la Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Solamente podemos especular qué habría ocurrido si aquel país, pues, si China hubiese impuesto las medidas de confinamiento, por ejemplo, un par de semanas antes a la fecha en que lo hizo, que fue el 22 de enero, teniendo en cuenta que para el 20 de diciembre de 2019 ya existían conocimientos por parte de las autoridades chinas de 60 pacientes que presentaban síntomas que pues hacían referencia a una neumonía desconocida similar a lo que en el año 2003 fue el síndrome agudo respiratorio severo. Lo que debemos interrogarnos es, bueno, cuáles fueron las implicaciones del sistema político comunista chino para que esa epidemia no se contuviese antes de convertirse en pandemia. Allí podríamos lanzar la hipótesis de que tuvo mucho que ver el déficit de democracia en ese país y que eso indujo y permitió ocultar información al interno y a nivel mundial. Hay quienes hablan de que a nivel local las autoridades regionales, para congraciarse con quienes controlan al Partido Comunista Chino, con la autoridad máxima, pues bueno, intentaron aparentar una normalidad que luego fue, bueno, completamente contraproducente. Allí tenemos el caso, por ejemplo, del doctor Li Wenliang, quien advirtió tempranamente sobre estos casos que se estaban presentando allá en China para finales de 2019. Y bueno, su voz fue acallada, incluso pues hubo represalias políticas hacia él. Y bueno, tristemente el gobierno chino pues luego terminó dándole la razón, a mi juicio un poco tarde, y bueno, este médico valeroso pues falleció víctima de la propia pandemia, de la COVID-19. Bien, en un primer momento pues debemos decir que hubo una reacción temprana, y eso fue positivo, una reacción temprana por parte de las autoridades. En Venezuela la situación política, bueno, es bastante compleja. Ahí tenemos que decir que desde el 13 de marzo se decretó un estado de emergencia en Venezuela, en el país, y allí fue cuando se reportaron los primeros 2 casos en el país. Desde el 13 de marzo hasta la fecha, bueno, se han realizado 6.000 pruebas de PCR, que son las pruebas de reacción en cadena de polimerasa. Esas son las que se recomiendan a nivel internacional. Son las que los expertos señalan como las que tienen, según ellos, un 95% de fiabilidad, es decir, apenas arrojan un margen de error de 5% de falsos positivos o falsos negativos. Según los últimos datos, pues en Venezuela se presentan 361 casos reportados, 10 fallecidos y 158 recuperados. El distanciamiento social, que bueno, yo prefiero llamarlo distanciamiento físico, como medida global pone en entredicho costumbres que van desde un apretón de manos o un beso para saludar a las personas, hasta creencias como adorar a deidades en los templos, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en los países mayoritariamente musulmanes. De manera tal que el manejo cultural de la pandemia para optimizar medidas de control pues debe estar en el centro de las estrategias comunicacionales emprendidas tanto por los líderes políticos como los líderes religiosos. Sin embargo, bueno, aquí hay que, vuelvo al caso de Venezuela, las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud han sido de difícil cumplimiento por el propio escenario político y económico por el cual está atravesando la población. Mantener la cuarentena en Venezuela es sumamente difícil con la crisis económica, con la hiperinflación que vive la sociedad, que ha llevado a que el desempleo se dispara. Muchas personas, sobre todo funcionarios públicos, pues no cuentan con sueldos que les permitan ni siquiera adquirir la canasta básica alimentaria. Entonces las personas han tenido que ubicarse en la economía informal para poder subsistir, con todo lo que eso representa. La mayor cantidad de la población en Venezuela pues está viviendo del día a día. Ya la economía formal ha pasado a ser la excepción y no la norma, de manera tal que estar en confinamiento es prácticamente imposible para personas que tienen que salir a diario a buscar qué comer.